Buenos días. Quedan 2 minuticos. Me conecto para ver que todo funcione. Mira que el otro día no funcionaron los comentarios. Me sentía muy sola aquí en este lado. A ver si la tecnología nos acompaña y está con nosotros. Hola, buenos días. Cristina. Os voy a ir saludando. Qué puntuales, qué bien, qué maravilloso. ¿Cómo estáis? Con este día magnífico, ¿verdad? Que sol pega hoy, está fenomenal. Elizabeth se ha unido. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal? Eli, Domenech también. Nira, Teresa. Buenos días a todos, a todas. Vamos a ir dando un espacio para que la gente se vaya uniendo. Buenos días. Buenos días para vosotros también. Noemí, buenos días. David, mira, ya tenemos un chico. Charco, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todas. Entiendo que muy interesados, ¿verdad? En esta breve cápsula que íbamos a abordar acerca de la pérdida en COVID, en esta situación en concreto. Hello. Ay, Gegayes, eres Gloria. Hola, buenos días. Muy contenta de ver que estás al otro lado. Marta, buenos días. Bien, si en algún momento veo que no tengo comentarios, quizás hoy sí que pare esto, porque el otro día en la cápsula con vosotros me parecía tan extraño que nadie dijera nada, ni pudiera tener feedback con vosotros, y al final era que no me estaban llegando todos los comentarios que ibais poniendo en el chat. Muy bien. Pues por aquí estamos y por aquí vamos construyendo, ¿verdad? Construyendo y haciendo de la pérdida, en muchos casos, una oportunidad, esto mismo, que estemos aquí, vosotros ahí al otro lado y yo aquí, ofreciendo un poco de relación, de conocimiento, de cariño, de aprecio. Tiene que ver con esta situación de pérdida precisamente, o sea que es un tema de mirada, de visión que hacemos con la pérdida. ¿Construimos, no construimos? ¿Qué pasa con las emociones en la pérdida? ¿Verdad? Vienen a por nosotros y nos secuestran la amígdala y en plena pérdida no sabemos muy bien qué tenemos que hacer nunca. Tenemos complicaciones. Vamos a dar un poquito más, contarme cosas. A Marcos Morales, buenos días, a ti también. Nuria Selga, buenas. Fenomenal, a ver si, Jordi, a ver si somos unos poquitos más. Nira. Y empezamos y damos comienzo. Total, y solo un minuto después. Pili. Muy bien. Fijaros que yo he orientado un poquito este encuentro con vosotros desde un punto de vista de la figura del cuidador. En Ampansa hay muchas personas cuidadoras. En definitiva, Marc, buenos días. En definitiva, independientemente del rol de desempeño dentro de la organización, una organización que se dedica a cuidar y acompañar personas y a guiarlas, adquieren los roles de cuidadores en muchas circunstancias, ¿verdad? Aunque no sea nuestra función principal de desempeño dentro de la organización. Va para todos. Evita, buenos días. Para todos los que ya estéis aquí, yo creo que vamos a empezar para que no, por lo menos también para respetar las personas que se han unido a tiempo. Vamos a hablar de la pérdida. ¿Por qué cuando Ampans me dio esta oportunidad de poder crecer un poco con vosotros en esta situación, yo os ofrecí el tema de poder trabajar de la pérdida? Fijaros que yo creo que el tema de la pérdida en estos momentos, en estos últimos 2 meses, de hecho, se ha dado a todos los niveles y se ha dado o ha tenido presencia en cualquier ser humano que ha tenido vida en estos, ¿no? Desde quizás el 11 de marzo, el 10 de marzo. Vemos la pérdida orientada en 3 niveles. Y luego sí que vamos a
hablar un poquito de duelo, ¿vale? De pérdida humana, pero en el COVID-19, lo que nos ha pasado es que hemos tenido pérdida en 3 niveles distintos. Pero todos nosotros por lo menos hemos atravesado por un nivel, ¿verdad? Fina, buenos días, qué gusto verte por ahí también. El primer nivel de pérdida, el nivel más profundo, el que más impacto tiene en nuestras vidas, evidentemente es la pérdida humana. Pérdida humana que llevamos sufriendo desde que el COVID-19 apareció en nuestras vidas. Mary, buenos días. Segundo nivel de pérdida. Segundo nivel de pérdida sería aquel nivel de pérdida de seguridad que al final también hemos tenido gran parte de la población, en la que no puedo llegar a saber del todo si voy a seguir teniendo trabajo, si no lo voy a tener siguiendo, qué pasa con mis relaciones personales, con mis relaciones sociales. He perdido la capacidad, la libertad de poder decidir. Hola Albert, ¿qué tal? De poder decidir qué hago, qué no hago. Por lo tanto, aquí tendríamos el segundo nivel de pérdida. Y el tercer nivel de pérdida sería la pérdida de libertad, ¿no? Que no menos importante, pero que también esta sí que la hemos sufrido todos. O sea, que llevamos 2 meses y la palabra que más hemos oído es confinats. Albert me dice, Rubén, ¿qué tal está? Rubén está, lo cual ya es maravilloso con los tiempos que corren. Entonces, fijaros 3 niveles de pérdida. Algunos de los que quizás estáis al otro lado habéis atravesado un nivel de pérdida, otros habéis atravesado 2 y otros quizás habéis atravesado los 3 niveles de pérdida. Sin duda alguna, el impacto psicosocial, el impacto emocional en cada una de las personas es distinto, pero en los 3 niveles de pérdida hay duelo. Por eso se llama pérdida. Hay que gestionar emociones distintas, en muchos casos nuevas. Fijaros que yo quería que entráramos desde el concepto de la pérdida, no solo de pérdida humana, por eso os he dicho que era el primero y sin duda el que más impacto tiene en la persona, pero en los otros 2 niveles tenemos también dolor, tenemos sufrimiento, tenemos incertidumbre, tenemos situación de estrés, de ansiedad, de quizá de falta de control, de registros, de contención emocional. Por lo tanto, no hay que despreciar ninguno de los niveles de pérdida. Tenemos que prestar atención, que estar atentos, que trabajar haya sido como haya sido, en qué nivel la pérdida que cada ser humano ha tenido, y acompañar al otro y aceptar aquellas cosas que indudablemente nos pasan y podemos cambiar, y aquellas cosas que desde lo que no podemos cambiar solo podemos decidir la actitud que tomamos frente a esas pérdidas de las que estamos hablando, ¿vale? Por lo tanto, hola Ana, buenos días. Fijaros que Bucay dice, no podemos amar sin dolernos. En una cápsula de pérdida yo creo que es una frase maravillosa, porque la pérdida tiene que ver y está directamente relacionada con el amor, con la estima, con el vínculo, con la capacidad de existir, de ser. Entonces, cuando tenemos pérdida, cuando estamos en un proceso de duelo, y fijaros que aquí aparece el primer concepto, Mario, buenos días. El primer concepto de pérdida es el de que el duelo es un proceso, y es importante también que cojamos sentido de que más allá de una situación, de la manifestación, de lo que nos haya ocurrido, nos enfrentamos a un proceso que inicia y que un día acabará. Hay numerosos autores que hablan de pérdida. Fijaros que Kubler-Ross es toda una eminencia respecto y tiene un montón de libros que yo os recomiendo si estáis interesados. Tenemos también psicólogos como Covey o Bowley, y también tenemos, por ejemplo, médicos y terapeutas como Jorge Bucay, que aporta también en el tema de la pérdida mucha aportación de valor en nuestra sociedad occidental. Sea como sean, los procesos de pérdida, como decimos que es un proceso, se sostiene en distintas fases. Nos habla de 5 fases, la Asociación Catalana, además de paliativos, habla de 4 fases de duelo. Entre 4 y 5 fases, con un enfoque claramente desde la emoción o con un enfoque donde se combina emoción y pensamiento, la cuestión es que hay que atravesarlas todas, chicos, ¿no? En un momento de pérdida, cuando soy doliente, ¿no? Me identifico como alguien que tiene dolor, que tiene que soltar, que tiene que aprender, que tiene que reconocerse en esa pérdida. Buenos días, Bafi.
tiene que atravesar ese proceso. Ese proceso además no es una escalera que tú vas subiendo y haces un paso, y entonces cuando ya lo superas das el segundo y luego das el tercero. Y esto no va así. La pérdida es circular, atraviesas por las fases y las desatraviesas, porque la vida sigue, porque la vida continúa, porque tú te levantas cada día, tienes roles, responsabilidades, obligaciones, sentimientos, emociones nuevas. Por lo tanto, en la pérdida a veces podemos entrar en una fase y quedarnos un ratito y retroceder a una fase anterior, quedarnos un ratito, volver a esa fase y ya atravesar esa fase de nuevo, ¿vale? Kubler-Ross nos habla de las 5 fases de la pérdida, y aquí sí ya hacemos referencia a la pérdida humana, que pasan por primero, la negación, ¿no? Niego lo que me está ocurriendo. Es una defensa del cerebro, o sea, esta primera fase nos prepara emocionalmente y mentalmente para poder soportar y tolerar la idea de la pérdida y el impacto que tiene sobre mí. Por lo tanto, en la primera fase estoy en negación absoluta. Supero la fase de negación y entro, hola, buenos días, y entro en la fase de cólera. Otros autores dicen ira. Cólera, ¿por qué? Porque me enfado con el mundo, porque no puedo comprenderlo, porque me doy cuenta de lo que me está pasando y no puedo contener todas esas emociones. Y entonces la rabia, el enfado, la incomprensión se adueñan de mí. Estaba en negación, ahora estoy en cólera y paso a la negociación. La negociación es ese momento en el que creemos que podemos negociar con lo que ya ha sucedido para que no suceda. Con los que empiezo quizás a prometer cosas. Hola, buenos días, Sonia. Con los que pido hasta una segunda oportunidad, a pesar de que el hecho ya ha sucedido, porque aún no puedo comprender, no puedo aceptar que la pérdida ya es irremediable, ¿no? De lo que sí que tenemos que tener claro es que la pérdida es algo que necesariamente tiene que pasar, sucede, no podemos hacer nada por evitarlo, ¿vale? En un momento u otro nos va a ocurrir. Por lo tanto, negación, cólera, negociación y finalmente en la cuarta fase entro en aceptación. Me doy cuenta de lo que ha pasado. Cuando ya estoy en aceptación, mirar, sería la aceptación el momento en el que puedo recordar, puedo establecer un vínculo con mi pérdida y ya no tengo dolor. O el dolor que me sobreviene ya no es sufrimiento, ya lo puedo aceptar, ya lo puedo tolerar, estoy en paz, he encontrado la calma, ¿sí? Quime, buenos días. Y por último, después de la aceptación, encontramos quizás a veces un retroceso a la depresión. O sea, me he saltado esa fase porque la palabra desde Ross, de este autor, parece que a todos nos hace o nos lleva a un concepto de clínico de tristeza y no es así. Cuando tenemos, hola, buenas, Judith, cuando tenemos pérdida, no podemos evitar pasar por una tristeza profunda, absoluta, desoladora. Otros autores hablan de desolación. Por lo tanto, cuando se me ha acabado la negociación y antes de la aceptación, normalmente estoy desolado, estoy muy triste. Estoy manejando todo esto para poder salir de ahí. Hasta aquí más o menos las fases, variando unos autores a otros. De hecho, yo os había preparado 3 autores, pero creo que no es necesario, veo la hora, entonces no me voy a entretener. Lo que sí, como cuidadores, quizás podemos hacer... Hoy mi santo 6 de mayo, pues felicidades, Judith, por tu santo. Lo que sí podemos hacer, chicos, fijaros y chicas, vamos a dar una serie de pautas, de cosas que no debemos hacer ante la pérdida cuando acompañamos a otra persona, seamos expertos o no lo seamos, ¿vale? Estemos ejerciendo una función de cuidado hacia el otro o de cuidador, porque de lo que estamos hablando es de que estoy ahí presente en la pérdida que tiene otro ser humano, más allá de mi rol del desempeño. Por lo tanto, adquiero el rol de que quiero acompañar en esa pérdida a otra persona. Si sois cuidadores, con más razón. ¿Qué no tenemos que hacer cuando estamos hablando de pérdida? Fijaros, primero diríamos, no tengo que decirle a la otra persona qué es lo que tiene que sentir y qué es lo que no tiene que sentir. No tengo que decirle a otra persona, bajo ningún concepto, frases como
sé fuerte, no llores, esto pasará. Tranquilo, tienes que pensar en otra cosa. Me había notado además más frases. Piensa en los demás, tienes que ser fuerte. Pues todas estas cosas que se nos ocurren y además con la mejor de las intenciones, buenos días Sandra, esta serie de frases, de expresiones, no las tenemos que decir cuando estamos acompañando en la pérdida de otra persona. ¿Qué más no tenemos que hacer? No tenemos que salir huyendo cuando vemos expresiones de dolor de la otra persona. No tenemos ni siquiera que hablar cuando no es necesario. Podemos mantener el silencio y acompañar a la otra persona. No tenemos que hablar todo el rato cuando estamos hablando de pérdida. Cuando acompañamos en la pérdida, una proporción buena sería escuchar un 80% y hablar solo un 20%. Estar atentos a la otra persona, a la escucha de lo que le ocurre, de su emoción. ¿Qué más no debemos hacer? No debemos... Fijaros que aquí me gusta decir el verbo decir, ¿no? Es como, tendríamos que quitar este verbo del concepto de pérdida. No debemos decirle qué tiene o qué no tiene que hacer, qué tiene o qué no tiene que pensar. No debemos decirle, sé cómo te sientes. No lo sabemos, no podemos saberlo, porque cada uno lleva un proceso de dolor de una manera. El duelo lo sufre, nadie sabe cómo siente otro. Por lo tanto, decirse cómo te sientes no me vincula con la pérdida de la persona, sino que me aleja de ello. Alba, buenos días, Nuria. Por lo tanto, ¿qué más cosas? No debemos decirle frases hechas como fíjate que dejó de sufrir, aunque lo hagamos con buena intención, ¿eh? Que nos pongamos en la persona que ha fallecido, que ya no tenemos, la persona que hemos perdido, y le digamos a la persona doliente, a aquella que está sufriendo la pérdida, para intentar aliviar su dolor, frases como es ley de vida, así no sufre más, tenía que ocurrir, tienes que olvidarlo, o quizás si somos religiosas es la voluntad o ha sido la voluntad de quien sea, ¿no? De Dios, de cualquier ser superior. O sea, tenemos buenos días Luis, para acompañar a las personas en el proceso de pérdida tenemos que utilizar un verbo, que es el decir, para no decir todas estas cosas que acabamos de ver. Tenemos que escuchar, tenemos que escuchar un 80 y solo hablar un 20. Tenemos que decirle a la persona y acompañarla en aquello que es saludable, incluso en aquello que esperamos desde el acuerdo. Es importante cuando alguien, y sobre todo los cuidadores, cuando alguien está en un proceso de pérdida, que no le digamos nunca, bueno, si me necesitas ya sabes dónde estoy. Si quieres que nos veamos, me llamas. Porque no tienen esta capacidad de poder decidir. Acompañar, cuando estamos hablando de los mínimos necesarios, implica convenir con la otra persona el tipo de cuidado, el modo y el cuándo ejercer ese cuidado sobre la otra persona en la situación de pérdida. Entender que la pérdida requiere fundamentalmente de tiempo, pero no podemos decir el tiempo todo lo curará, porque en un proceso de pérdida que no sea patológico, que no sea traumático y que sea normal, estamos hablando de entre medio año, entre 6 meses y un año. Si estamos hablando de ese momento, de ese tiempo de duelo, de ese proceso que hemos dicho que es el proceso de duelo en la pérdida, imaginaros cuando le decimos a una persona, el tiempo todo lo cura. Es que además no es creíble, no es real, porque estamos hablando de medio año o un año más allá. La persona está ahora. Por lo tanto, todas este tipo de expresiones que solemos decir en la confianza que desde ahí ayudamos a la persona a sobreponerse, Monse, buenos días, se hace muy difícil que permitan que la persona pueda, desde ahí podamos ayudarle en la pérdida que ha tenido. Vamos entonces a la lista de las cosas que sí, venga, ¿cómo podemos ser de más utilidad, de dar más servicio en la cura del otro ante la pérdida? Pues verás, podemos entonces mantener un 20 de silencio. No. Escuchar amablemente, con cariño, sin ni tan siquiera tener que decir, no es necesario. Que la persona doliente, entienda que yo estoy ahí para calmarle, para ayudarle, para acompañarle, para guiarle. Que la persona entienda que yo no voy a decidir por ella, que yo no estoy para contarle lo que tiene o no tiene que sentir, o cómo
dejar de sentirlo o sentir cosas nuevas. Lo que sí vale para acompañar es que la persona entienda que tiene ahí mi hombro o mi corazón, que estoy ahí. Escuchar sin juzgar, por supuesto. Esto es lo que sí se debe hacer. Debemos dejar el juicio en otro lugar. Muchas gracias, Monse. De hecho, además lo tenía anotado. No podemos, cuando otro, por ejemplo, tiene una conducta que me parezca que es desproporcionada, juzgar si es desproporcionado o no esa emoción o lo que está diciendo. Porque está en una fase determinada de su duelo. Y en esa fase nosotros tenemos, esté en la que esté, que respetar el momento y la fase de la persona. Desde la escucha, sin juicio. Y sin la razón. Gracias por la aportación además. Porque cuando estamos hablando de pérdida no podemos estar hablando de razones. Las razones son otra cosa. Por lo tanto hay que dar el espacio que es necesario a la persona. Tenemos que respetar, que estar atentos, que ser pacientes, que mantener el silencio, que decir y preguntar qué necesita la otra persona, que respetar la distancia que es necesaria, que escuchar el dolor del otro, sin huir, sin marcharse, sin salir corriendo. Fijaros que siempre duele, por supuesto, y no debemos, cuando estamos hablando del proceso de pérdida, intentar alejarnos de ese dolor. Por eso decimos que es un proceso. La pérdida, la ausencia, claro que duele. Se trata de que si lo hacemos muy bien, si nos damos el espacio y el tiempo para manejar ese dolor, para poder construir emociones nuevas, para poder ver oportunidad en esa pérdida, tengo que conectar necesariamente con el dolor. Si no lo hago, si creo que desde la no conexión con el dolor lo que hago es protegerme, no podré estar haciendo el proceso de duelo de manera normal. Y cuando decimos de manera normal, decimos de manera que sea saludable para la persona que ha tenido la pérdida. Muchas gracias, sí señora, duele. Bárbara, duele, pero después cuando vamos aceptando, el dolor va cediendo para dar paso a una nueva construcción de realidad. Además, cuando perdemos, por ejemplo, en los roles de familia, tengo que aceptar o que convertirme o que hacer otras cosas que hasta ahora no hacía. Monse nos dice respetar el ritmo de los demás, aunque no pasen el proceso de duelo igual que tú. Por supuesto, porque ningún ser humano consigue atravesar el duelo como otro. En estas fases que hemos dicho, las 5 fases del duelo, ninguna dura lo mismo para una persona o para otra. Y la vivencia de ninguna persona es igual a la vivencia de la otra. Por lo tanto, pasa por respetar el ritmo de los demás. Desde la más absoluta comprensión, desde no juzgar lo que le está ocurriendo a la otra persona, desde no decirle lo que crees o no crees que ya ha tenido que superar o que dejar de hacer o decir o de sentir. El duelo requiere, la pérdida requiere de la aceptación del dolor, porque si no, nunca llegaremos a esa fase. Nunca podremos traspasar la fase del recuerdo, la fase de la construcción de la vivencia, de todo lo que me dio, de todo lo que se ha quedado conmigo, de todo lo que me ha aportado. No podemos llegar a esa fase si obviamos la fase del dolor. Tenemos que aceptar el dolor y trabajar poquito a poco, al ritmo que cada uno puede, qué puedo hacer para reconvertir ese dolor en otra narración nueva, en todo lo que ahora tengo y que hace de compensación con lo que he dejado de tener y de sentir con la persona que he perdido. Hasta aquí, Blanca, Ana, buenos días. Hasta aquí lo tenemos más o menos claro. ¿Tenéis dudas? ¿Queréis hacerme alguna pregunta? Requiere, cuando acompañamos, fijaros lo que hemos dicho, la atención, el respeto, el ser paciente, el no juicio, por supuesto. Requiere que digamos poco, que escuchemos mucho. Requiere que la otra persona entienda que estamos ahí, que la podemos acompañar. Requiere, en muchas ocasiones, que negociemos, que acordemos el tipo y el cómo y el cuándo te puedo prestar auxilio para no asfixiar a la persona que tiene la pérdida. Por lo tanto, a modo de síntesis, podemos decir, contactar, mira, vamos a hacer 5 puntos, ¿vale? Contactar, por lo tanto, cuando hago de cuidador con otro, ¿vale? De cura de la persona que ha tenido la pérdida. Y en el contacto lo que hago es escucho
y acepto. Segunda dimensión, dimensiono el problema. O sea, soy capaz de plantear preguntas a la persona para que ayudarle a encajar en la dimensión que toca la pérdida que está sufriendo. Y me fallas. Tercera dimensión, posibles soluciones. Podemos trabajar con la persona doliente en cómo trabajar en bloques, no en el todo, para disociarla, para poder hacer otra construcción cognitiva con la persona, otra reconstrucción con ella. Cuarto, una acción concreta, una cosa después de otra. La persona que está en pérdida, independientemente de la fase en la que esté, necesita poder ir creando oportunidad a bloques, a espacios, a trocitos, a calachos, ¿no? Y por último, seguimiento. Tengo que acordar con la persona el seguimiento, para que además así, si está en la fase de depresión o de tristeza o de desolación, no sienta o no se quede anclado ahí y podamos trabajar en la reconstrucción cognitiva para que avance a la última fase de la pérdida del duelo. ¿Vale? Bien, chicos, chicas, hasta aquí, ¿no? Me parece que tenemos unos pocos tics para poder abordar la pérdida. Sí que os tengo que decir que yo ayer cuando pensaba en esta cápsula y la escribía, pensé en dos cosas, en poderos acabar la cápsula y abrir un espacio de unos minutos si queríais preguntar alguna cosa, pudiendo daros una fórmula para despediros de un ser querido, que podría ser, primero, recapitular con palabras el significado de todo lo vivido para poder, ¿no?, trabajar esa pérdida y ese dolor y ese sufrimiento en beneficio de que pueden ir apareciendo poco a poco otras emociones. Por lo tanto, puedo recapitular en pocas palabras el significado de todo lo vivido con la persona que ya no tengo, que he perdido. Segundo, expresar en clave de agradecimiento todo lo que se ha compartido, se ha entregado y se ha recibido de la persona. Y en tercer lugar, disposición para recordarlo. Tengo que crear desde la conciencia esa disposición para el recuerdo de la persona y soltar la pérdida. ¿De acuerdo? Fórmula pues, recapitular, expresar en clave de agradecimiento y por último, disponerme para poder recordarlo. Pues como os decía, ayer, hola Vane, ayer escribí un cuento porque cuando acompañamos desde la pérdida podemos acompañar desde esta reconstrucción que hemos dicho, desde pasar del negativo, de las frases negativas, Xavier, buenos días, al pensamiento positivo, a construcciones como cuando la persona te puede decir ya no sirvo para nada, poderle acompañar en la construcción de un pensamiento de sirvo para un montón de cosas que puedo hacer ahora. Cada vez que nos digan expresiones negativistas respecto a ese vacío, a esa pérdida, podemos ayudarles a generar otro tipo de pensamiento como una de las estrategias para poder ayudar como cuidador. Por lo tanto, voy repitiendo en positivo aquello que la persona me está diciendo en negativo. Y en segundo lugar, también la narración, ¿no? Las metáforas, las lecturas, la escritura, los dibujos. Hay un montón de herramientas que podemos tener para vehicular el dolor y la pérdida, y yo ayer con mucho cariño escribí un cuento muy breve para poderoslo contar hoy, porque quizás entendí que a través del cuento os podía regalar un poquito de pérdida, más aún o mejor de que haberosla podido contar así a través de este live en Instagram. Por lo tanto, vamos a ellos muy cortitos, poco más que el doble de un Twitter. Así que empezamos con el cuento. El cuento de la pérdida significa perder y ganar. Ser. Era tan solo una niña cuando le contaron un cuento que se lo acabó contando tantas y tantas veces que acabó creyendo que en lugar de un cuento era parte de su vida. De niña la invitaban a soñar con un futuro prometedor, con un futuro lleno de éxitos, de lecciones, de abundancia. Si estudias mucho, llegarás a ser alguien. Si aciertas en tus decisiones, tendrás éxito en la vida. De lo contrario, fracasarás. Si trabajas incansablemente, si eres fuerte y valiente y te empeñas y empeñas, lograrás tener y hacer lo que quieras. Y con ese cuento
fue sumando segundos y luego minutos y después años y al final unas cuantas décadas. Y el cuento no es que no fuera cierto, simplemente estaba inacabado. Un día del mes de marzo de 2020, el cuento se abrió por una página en blanco. Un virus se había instalado en su presente, poniendo en pasado cualquier futuro inmediato. Fue así como empezó a narrar la parte de la historia inacabada. Por mucho esfuerzo que le pusiera, la pérdida se escapaba de su control. Por muy valiente que se sintiera, el dolor se instalaba en sus días a medida que el miedo, la desesperanza y el llanto por esa pérdida se hacían más asfixiantes en su vida. Fue así como poco a poco fue apreciando poder atender al presente, agradecer el instante, a aceptar la incertidumbre, a perdonar y a perdonarse. Y fue así que descubrió que en medio de la pérdida se gesta una nueva ganancia. Podía ser compasiva consigo misma, podía abrazarse, dejar el juicio, la razón y todas las creencias de aquel cuento contado. Podía narrar su propio cuento, crear una nueva historia. Esta vez sí, la suya. Ni reescribir el cuento, ni programar un final feliz. Aunque eso sí, la vida le entregaba un nuevo regalo. Podía crear cada día una nueva historia. Esta historia que te cuento a ti, hoy, solo tuya, solo ahora, solo aquí. Hasta aquí el cuento. ¿Qué os parece? ¿Os parece que con este cuento hay un poquito de oxígeno ante la pérdida, hay un poquito de visión de oportunidad? ¿Qué os ha parecido? Mai, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis disfrutar de este cuento? Gracias a vosotros. Es bonito, mira, a mí me lo parece. Ayer me inspiré para poder escribir este cuento en vosotros en una pérdida familiar real vivida en este COVID, una pérdida de vida. Y en honor además a una de las personas que yo más quiero. Y me permite emocionarme sin rubor, porque en la pérdida, la gestión de estas emociones hacen que podamos crear, sobrevivir, atender y azulir, ¿no? Pasar a otro nivel, poder transitar por las fases de la pérdida y del duelo de manera sana, de manera saludable. En un COVID que nos ha arrebatado sin avisar, que presumimos un duelo traumático porque no nos ha advertido, un duelo peligroso, patológico en muchos casos. Por lo tanto, este cuento pretende solamente poder transitar por la pérdida desde la creación real de oportunidad, dejándonos manejar a través de la emoción, transitando por el dolor, caminando para acompañar, para sentirnos, para abrazarnos desde una perspectiva de vida, porque aquí, porque ahora, nosotros podemos seguir respirando y podemos acompañar a otros seres dolientes. Chicos, muchas gracias. Nos vemos por el mundo en otras cápsulas y en otros lugares. Así que besos a todos y espero que hayáis podido disfrutar de esta cápsula. Hasta luego. Adiós, Manix.